Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos para desarrollar un título que dice Las cargas de la noche. ¿Y qué a qué se referirá esto de las cargas de la noche? Justamente a aquellas situaciones que nosotros vivimos a lo largo del día, distintos imprevistos, distintas cuestiones que tenemos que ir resolviendo y que van pasando las horas y hay cosas que tal vez nos van cargando más y cosas que no hemos terminado y llegamos a la noche con toda esa carga y a eso le tenemos que sumar lo que va a acontecer al otro día, que tal vez tengamos situaciones que resolver, entrevistas que realizar, algunas cosas que por ahí hace tiempo que las tenemos que llevar adelante y no las podemos sacar. Y bueno, son todas esas cargas que nos acompañan en la noche. Y cuando nos acostamos a dormir pensando en lo que pasó en el día o tal vez cosas que nos vienen pasando a través de los días y que van sumando y noche tras noche nos vamos cargando y cuando ponemos la cabeza en la almohada, allí esas cosas están y hace que uno tal vez no tenga ese relax para poder descansar tranquilamente porque al otro día hay nuevas cosas que realizar, desafíos que enfrentar. Y bueno, son esas famosas cargas de la noche que nos tienen doblados, que no nos dejan descansar bien, que no nos dejan comer bien, que hace a veces que nuestro físico, nuestra mente no trabaje coordinadamente. Las cargas de la noche tienen que ver con eso. Y pensando en esas cargas, me imaginaba los días de la crucifixión, muerte del Señor Jesús, cómo esa semana, qué trágica ha sido cuando Jesús entra en Jerusalén, el alboroto que causó, luego a lo largo de los días que se fueron desarrollando, los distintos eventos que se iban sucediendo, cosas que iban impactando a aquellos discípulos que estaban siguiendo a este Nazareno, siguiendo a este que estaban allí en duda si sería o no el Mesías. Luego se empezó a tensionar más la carga sobre los discípulos cuando Jesús es arrestado, luego es torturado. Esto pasa en la noche del jueves. Y bueno, fue una situación tensa. Al otro día, el viernes, el Señor ya estaba listo para ser crucificado. Pasó un día muy, muy negro, muy, muy triste, ver allí al Señor colgado en esa cruz. Aquel maestro, aquel rabí, como le decían, que les había enseñado tanto, los había acompañado, les había hablado tanto del reino de Dios y ahora estaba en esa cruz, esa tensión que fueron sufriendo los discípulos frente a este cuadro y finalmente llega el momento de la muerte del Señor y allí Él muere, luego vendría esa noche, cómo habrán pasado esa noche que para ellos después de las 18 comenzaba del viernes comenzaba el sábado. Y ese sábado ellos no pudieron hacer nada, así que los discípulos estaban todavía cargando más tensiones y no podían hacer nada porque la ley les impedía hacer algún trabajo, como por ejemplo, ellos deseaban ir a visitar a Jesús en la tumba, estar con él ese tiempo para desahogarse, para poder digerir todo lo que habían vivido a lo largo de estos días. Y ese sábado habrá sido trágico. Es más, esa noche del sábado, cuando al otro día sería el primer día de la semana, el domingo, habrán estado mucho más tensionados, seguramente han dormido incómodos, entresaltados, pensando en todas estas cosas. Y bueno, llega el domingo y hay un grupo de mujeres que estaba ya expectante para ir a la tumba, para ir al cementerio, encontrarse allí con ese ser que si bien no lo verían, estaría allí en la tumba, ellos harían su duelo allí. Pero bueno, el tema es que ellas van al cementerio el primer día de la semana, el domingo muy de mañana, ya no aguantaban más,
estaban muy cargadas y ellas van allí al sepulcro, y cuando van llegando encuentran algunas cosas que no coinciden con lo que ellos esperaban ver. La piedra está corrida, la tumba está abierta. Ellas están allí con toda esta carga que traen, desorientadas, ven la tumba allí y luego se asoman para ver qué pasa y encuentran a unos seres que la Biblia enseña que son ángeles. Y entonces ellas no entienden lo que está pasando, están conmocionadas, están muy cargadas, y los ángeles le dicen allí: no está aquí, ha resucitado. Este momento, si bien era una noticia maravillosa de que el Señor realmente era quien decía ser y que resucitó, pero en toda esta carga que ellos traían estos días, están muy estresados. Entonces no entienden, no comprenden qué es lo que está pasando. Dice Mateo capítulo 28, versículo 6, el encuentro con los ángeles. Dicen los ángeles: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Es como decirle: recuerden. Dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y entonces ellas miran, pero igual no entienden, no saben qué es lo que pasa. Es como que alguien movió el cuerpo de allí y lo llevó a otro lado. Están muy aturdidas. Y entonces ellos le dicen que vayan a contarle a los otros que lo que está pasando, que Jesús ha resucitado. Pero en esa conmoción ellas salen para contarles, y ellos le recuerdan aquel discípulo que siguió tanto a Jesús, Pedro, que lo negó 3 veces y que seguramente estaría desmoronado Pedro. Entonces ellos le dicen, le recalcan que le avisen a Pedro también de que ha resucitado. Y este es el mensaje que le dan los ángeles a estas mujeres que están turbadas. Dice Marcos capítulo 16, versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Así que ellas, en todo este aturdimiento de no entender qué pasa, de toda esta carga que traían, ahora tienen que ir a anunciar esta novedad que le han dado estos ángeles. Y bueno, van a anunciarle a los discípulos, y ellas van con esa incertidumbre, tal vez con cara de admiración, y estaban ellas muy, muy aturdidas, como que estaban en una situación de estrés muy grande. Entonces no se había un desencuentro en las emociones. Dice, por ejemplo, Marcos 16, 8, y ellas, dice, se fueron huyendo al sepulcro. Dice, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estaban espantadas, aterrorizadas, atemorizadas, y todo se juntó, toda esta novedad que están recibiendo ahora, sumando a las cargas que traían, estaban muy conmocionadas. Entonces ellas se fueron corriendo a donde estaban los discípulos, pero iban espantadas, temblando, sin decir nada a nadie. Y cuando llegan, le avisan a los discípulos, ellos también reciben esta noticia en esta situación. Dice, por ejemplo, allí podemos ver que ellas ya fueron muy, muy turbadas a contarles. Pero antes de eso, antes de ese encuentro que ellas van a tener con los discípulos, hay una mujer que ha quedado allí en la tumba y está muy cargada, que está muy tensionada. Y cuando ve la tumba vacía, cuando ve, no puede creer, y entonces ella allí desata en un llanto tremendo, que es María Magdalena. Y vemos esta situación de lo que ella está viendo ahí, que se quedó sola mientras las otras mujeres seguramente fueron a avisarle a los discípulos, que ahora vamos a seguir el relato de ellos. Dice Juan capítulo 20, versículo 11 y 12, hablando de esta mujer que quedó allí frente a esta situación en el sepulcro. Dice, pero María Magdalena, dice, María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
allí esta mujer está con toda esta carga, esta tensión, como las otras mujeres, y ella no entiende, ella todavía está pensando que alguien se llevó el cuerpo, que alguien, y si bien ve a estos seres, ve que están allí y ella ve la ropa de Jesús, ve el sudario, todas las envolturas que estaban allí, los lienzos, y no está Jesús ahí, pero ella dice, alguien lo ha llevado, todavía no ha caído, está muy tensionada por las cargas que ha sufrido. Y entonces allí ella la ven los ángeles tan conmocionada que la tratan de hacer razonar, como diciendo, mirá, Jesús resucitó, tendrías que estar emocionada pero contenta para bien, y la van a tratar de consolar. Dice Juan capítulo 20, versículo 13, los ángeles, dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella no podía razonar en su cabeza. A veces pasa eso, que cuando tenemos tantas cargas, estamos hemos vivido tantos momentos de tensión y estamos tan angustiados y tenemos tanto dentro, un rollo que no ha sido desatado y mucho que se va sumando. Y cuando escuchamos por ahí una noticia que debería destrabar toda esta carga, al contrario, es como que no la asimilamos. Y entonces ella como que necesita un toque especial. ¿Y quién le podría dar ese toque especial sino el Señor Jesús, que se le aparece detrás y ella está allí tensionada y Él la va a llamar como solo Él la podía llamar? Y allí va a poder liberarla realmente porque Él está allí. Dice Juan capítulo 20, versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y allí esta mujer, allí es liberada su carga, porque allí toda esa tensión que ella estaba acumulando ahora, que tal vez quisiera buscar el cuerpo muerto de Jesús, se encuentra con Jesús resucitado. Y eso para ella cambió la vida, cambió su historia para siempre. Y entonces ahora está muy contenta, ahora ya tiene paz en su corazón y ella va a ir a contarle a los discípulos qué es lo que ella pudo ver a Cristo resucitado. Entonces ya no hay más, no se necesita ninguna otra, ni otra prueba. Así que ella va a contarle a los discípulos. Y dice Marcos 16:10, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esta es la situación de los discípulos. Ellos estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque estaban de duelo. Y esa tristeza que ellos tenían, estaban juntando esa amargura y bueno, estaban desmoronados, estaban como en duelo allí, estaban digiriendo las cosas que habían pasado y no podían asimilar que su maestro no estuviera con ellos. Cuando ellas vienen, cuando esta mujer viene a contarles, y bueno, ellos no van a creer. Así que ahora que ella le ha visto resucitado, quiere transmitir esto a los otros. Pero miren lo que pasa. Dice Marcos 16:11. Dice, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Qué? No lo creyeron. Qué cosa aún así, hoy nosotros vivimos con esta incredulidad. No creemos que Jesús haya resucitado. No creemos que Él pueda tomar parte en nuestra vida y cambiar toda nuestra situación y todas esas cargas de la vida que vamos acumulando a través de los años y que a la vez le vamos sumando de lo que va aconteciendo, las cosas por hacer, y esas cargas no las podemos sacar, solo Jesús las puede sacar. Y ellos estaban allí cargados y no creyeron. Su incredulidad les impedía ver la realidad. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que la incredulidad nos impide ver a Jesús y nos impide ver a Jesús resucitado, porque no creemos en Él, porque no creemos el testimonio de su palabra. Ellos no creían ni siquiera la voz de esta mujer que les hablaba con una seguridad total y su rostro trataría de mostrarles que era realidad, pero ellos no lo creyeron. Bueno, Jesús se aparece también a otros dos que también estaban incrédulos, estaban con las cargas
de todo lo que habían vivido, estaban, lo que diríamos nosotros, muy bajoneados, estaban tristes, angustiados, y Jesús les revela que a través de las Escrituras todo eso tenía que acontecer, y finalmente se manifiesta visiblemente para que ellos le puedan ver resucitado, y entonces ellos también tratarán de manifestar lo que han visto, ese testimonio verdadero de que Jesús había resucitado, y bueno, tratarán de comunicarlo. Dice Marcos 16, 13, el versículo 13 y 14 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Qué increíble cómo nos cuesta creer la verdad. Nos cuesta creer cosas que realmente están visibles, que su palabra, la palabra de Dios, que lo que Él nos dejó, nos habla del Cristo resucitado, de que todo esto tenía que acontecer para que Él pudiese cambiar nuestras vidas y transformar nuestra tristeza en llanto. Solo Cristo puede hacer eso. Pero como nuestra incredulidad nos impide que Cristo forme parte de nuestra vida, seguimos arrastrando las pesadas cargas que nos van doblando, y al final terminamos yéndonos de este mundo cargados, turbados, sin haber podido tener paz y descanso como solo Cristo puede dar. Así que Jesús se les va a aparecer a ellos porque ellos no creían de que realmente Jesús hubiera resucitado, así que se les tiene que aparecer. Y bueno, dice Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y allí ellos, allí ya no tenían más remedio que soltar toda esa carga que tenían y realmente creer, y al creer encontraron solo lo que, o mejor dicho, aquello que Cristo nos puede dar, que es su maravillosa paz. Cuando una persona tiene a Cristo en su vida, cuando Cristo forma parte de la vida de uno, hay paz en su corazón, hay descanso, hay solaz. Solo Cristo puede dar esto, pero la incredulidad hace todo lo contrario, hace que las personas estén turbadas, que no sepan dónde encontrar una solución y buscan distintas maneras de solucionar su vida, buscando distintas ayudas alternativas, autoayudas, distintos métodos, pero en realidad tienen la necesidad de encontrarse con el Cristo resucitado. Así que estas personas fueron restauradas a esa vida de paz cuando se encontraron con Cristo, cuando aceptaron de que Él era el Mesías, cuando lo recibieron en su vida. Pero todavía nos queda alguien que estaba muy triste y que había sufrido tremendamente, y era el apóstol Pedro, que primero era un discípulo, después fue el apóstol, pero él estaba muy, muy cargado porque él había negado al Señor, lo había desconocido, había estado tanto tiempo con él y lo había negado, y todavía él necesitaba una oportunidad de ser restaurado, pero en la mente de Pedro estaba la tristeza de la negación, la tristeza de haber dejado ir a su maestro sin haber podido tener comunión íntima con él. El último momento lo negó 3 veces, lo desconoció frente al público, lo despreció, dijo barbaridades, decía cosas terribles y no quiso en ese momento hacerse cargo de la amistad que él tenía con Jesús. Y bueno, es allí que este hombre está desmoronado, está triste, y ahora tal vez ha escuchado ya que Jesús ha resucitado, que se ha aparecido a varios, pero él entiende que no le queda otra oportunidad porque se siente que ha pecado grandemente y que no hay para él otra oportunidad. Y entonces él agarra su barca y se va a pescar, invita a otros compañeros y pasan toda la noche pescando, va intentando pescar algo, pero era tal la distracción de Pedro, tal la conmoción,
tal ese sentimiento de culpa de que le había fallado al maestro y de que él no lo iba a perdonar y que su oportunidad la había perdido y que no creyó y que realmente era Cristo lo que decía ser. Es más, él una vez confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, ahora todo eso pasa por su cabeza y está muy cargado. Pasa la noche en la barca, no pesca nada y ahora vuelve a la playa desmoralizado, viene derrotado. Y cuando va volviendo a la playa encuentra a una persona que está allá en la playa. Tiene un aspecto muy especial, muy particular. Y cuando van llegando a unos 100 metros, alguien dice: es el Señor. Pero todavía no tenía la certeza y la seguridad, porque no sabían todavía que si era realmente. Entonces dice este desembarco allí, dice Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y bueno, Jesús los recibe y realmente era Jesús resucitado y les había preparado una comida, le había asado unos peces, les tenía unos panes allí tal vez calentitos y los invita a comer. Y bueno, comen juntos, están allí disfrutando de esa comunión. Dice Juan 21, 2 y 13, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Bueno, ya la comunión con ellos había sido restaurada, ya estaban bien con Jesús, sus cargas habían sido liberadas, pero todavía está Pedro allí. Pedro está seguramente cabizbajo, diciendo: en algún momento me va a decir que me vaya, que no soy digno de confianza, que me retire del grupo, que he fracasado. Y así estaría Pedro, hasta que el Señor lo llama aparte y lo saca a un costado y se pone a hablar con él y le va a preguntar si él todavía sigue amando a Jesús, si el amor por Jesús sigue estando en Pedro. Y Pedro le va a ir respondiendo y 3 veces le va a responder que ama a Jesús. Y tal vez esto le ayuda a Pedro a ir restaurando esas negaciones, esas 3 veces, y ir cambiando la negación por una confesión de amor, una vez, una negación, una confesión de amor, otra negación, otra confesión de amor y finalmente la tercera negación, pero está la tercera confirmación de ese amor. Y ese fue el momento en que Jesús le dice: yo no te he desechado, Pedro. Yo sé que has pecado, que me has ofendido, que me has negado, pero yo no te he desechado. Es más, te doy una oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Y dice allí Juan 21, 17, le dijo la tercera vez el Señor a Pedro, que están solos ellos dos, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Allí fue restaurada la comunión, la relación con el Señor, y allí es cuando Pedro recibe una comisión, una nueva tarea. Ahora sería un pescador de hombres. Ahora pescaría hombres y los sacaría de ese lugar de condenación hacia donde se dirigían para llevarlos a un lugar de vida, de luz, de paz. Y bueno, ahora estamos nosotros de este lado y tal vez muchos tenemos esas cargas de la vida y hemos intentado descargarlas en algún hombro o en alguna persona o tal vez en una religión, tal vez en alguna otra alternativa, como hay tantas hoy, tantas formas de uno querer descargar y desconectarse, pero finalmente no se puede desconectar de lo que uno tiene, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede descargar la pesada carga que arrastramos a través de los años. Muchos han atravesado situaciones tremendamente terribles, han cometido pecados horrorosos, y esas personas tal vez dicen: no, para mí no hay oportunidad, tal vez han sido incrédulos toda su vida y bueno, esa carga está, ¿y quién se la va a sacar si no es Dios? En la incredulidad no se puede conseguir nada,
Pero cuando uno va a Jesús y le pide que tome esa pesada carga y la cargue sobre sus hombros, Él la toma porque para eso Él vino. Es más, Jesús está llamando a todos aquellos que están cargados, que han vivido una vida terrible, tal vez de angustia, han sufrido, han sido dañados, y tal vez aquellos que han sufrido a través de la vida, de ver sus seres queridos en tremendas situaciones de enfermedad, de tantas cosas que nos cargan en la vida. Bueno, dice Jesús, bueno, es la oportunidad que tienes ahora de descargar todo eso en mí, porque para eso he venido, para aliviar tu carga y para traer paz a tu corazón. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez estás muy cargado, has ido acumulando pecados que han estropeado tu vida y te han hecho miserable tu condición, has ofendido a muchas personas. Tal vez estés tan cargado que no creas que para ti hay una nueva oportunidad, pero el Señor te dice que Él te ama y quiere que tú reconozcas que Jesús te ama y que Él vino a morir por ti en una cruz. Y Él te preguntará, ¿me amas? Y tú le responderás. Y en esa respuesta estará el entender que Jesucristo quiere restaurarte y quiere darte una nueva oportunidad, que a pesar de que le has ofendido con tus pecados, Él está dispuesto a perdonarte. Y entonces es la hora de encontrarnos con Jesús, de recibirlo en nuestra vida como Señor, como Salvador, arrepentirnos y confesarle nuestros pecados. Él está dispuesto a escuchar, está dispuesto a perdonarnos. Él quiere sanar todas esas heridas. Las cargas de la noche son muchas. Las cargas seguirán hasta el último día de nuestra vida. Pero si nosotros vamos a Jesús, le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, le pedimos que nos limpie todo nuestro ser de todo pecado, empieza una nueva vida, una nueva relación con Jesucristo. Y entonces las cargas de la noche serán dejadas en las espaldas de Jesús. Lo único que nos impide eso, de conseguir esa paz que solo Cristo da, es nuestra incredulidad. Es no creer que Jesucristo tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, pero que al tercer día resucitó, y resucitó para darnos una nueva vida, una nueva esperanza, y darnos esa paz que solo Cristo puede dar. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas descansar? Necesitas poner en alguien esa pesada carga que durante tantos años no pudiste dejar. Jesucristo es el lugar ideal para dejar todas nuestras cargas, las cargas de la noche, de la vida, dejarlas a Jesús y correr a Cristo, abrazarnos a la fe y recibirlo en nuestra vida como Señor, como Salvador, y arrepentidos confesar nuestros pecados, pedirle perdón y aceptarlo como Señor y Salvador. Y allí las cargas de la noche serán quitadas. Y al igual que estas mujeres que vieron a Jesús resucitado, tú también tendrás una experiencia personal con el Cristo resucitado. Y ya no habrá más cargas, porque esas cargas fueron echadas sobre las espaldas de Cristo, quien en la cruz del Calvario pagó por el precio de ese tremendo pecado o esos pecados que han cargado tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con las cargas de la noche, durmiendo noche tras noche, con el trajín de la vida y llevando a la almohada todas esas cargas, pero al otro día te levantarás y las cargas siguen, las situaciones se siguen agravando y el tiempo se va terminando? Por eso es hora de buscar a Jesús, de tener un cambio especial en tu vida. Y Cristo vino para eso, para traer a tu corazón paz, para traerte vida, para darte esperanza y darte una nueva oportunidad y hacer que a partir de recibir a Cristo en tu vida puedas cambiar de oficio y en vez de ser un pescador derrotado, puedas ser un pescador de hombres o una pescadora de hombres, en el sentido de buscar almas que están en la misma condición o tal vez peor y que puedan pasar de muerte a vida, que puedan hallar la paz, porque tú le contarás lo que Jesucristo hizo en tu vida, como hicieron estas mujeres, como hicieron estos hombres y como lo estamos haciendo en este momento. Una voz del cielo te invita
a recibir a Jesús en tu vida y a dejar las cargas de la noche sobre Él, que está esperando que vayas, le confieses tus pecados y arrepentido le pidas perdón. Y entonces Él te perdonará. Y si le abres tu vida, tu corazón, Él entrará a vivir. Y si tú se lo pides, se quedará contigo para siempre, porque para eso vino, para eso murió y resucitó, para ser Señor y Cristo. Será el Señor de tu vida. ¿Quedarán tus cargas allí a los pies de la cruz o seguirás con esas cargas a lo largo de la vida hasta el último día en que esas cargas te terminarán doblando para siempre? ¿Qué vas a hacer? Deja esas cargas en Jesús y toma esta nueva esperanza, la paz que Cristo te da y esta nueva comisión de transmitir este mensaje maravilloso de paz llevando el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos, sí, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.